Y cerramos ya con otra profesora americana, recuperando aquella célebre pregunta que se hizo Linda Noslin en el año 1971 y que se ha recordado ahora sobre por qué no hay grandes artistas. Esa pregunta la recupera ahora Sheila Folliot para hacer un repaso a 50 años de reflexiones sobre la creación femenina, tratando de situarnos en el contexto actual y en ese transcurrir del tiempo para pensar precisamente en las mujeres artistas. El currículum de Sheila Folliot yo creo que es lo suficientemente expresivo de sus preocupaciones en torno a la creación femenina. Y también, bueno, pues su larga vinculación a la universidad y a la enseñanza, yo creo que también es una ayuda importante a la hora de estas reflexiones, con las cuales vamos a cerrar pues las jornadas, estos 2 días de jornada que hemos tenido. Una vez que la profesora Folliot termine, haremos ya nuestra última tanda final de preguntas o de reflexiones. Muchas gracias, Sheila. Gracias. Muchas gracias. Por ser invitado a participar en esta conferencia. Quisiera dar gracias a todos los responsables en el Museo del Prado y los traductores, que creo que no había. Anyway. Linda Nochlin published Why Have There Been No Great... Linda Nochlin ya preguntó, hace casi 50 años, ya preguntó, ¿existen o todavía no grandes artistas? Difícil de creer, ¿verdad? Algunos de los puntos que esta académica, bien conocida y con razón decimonónica, tiene que ver con el periodo del Renacimiento, es decir, Sofonisba y Lavinia. Desde luego que son dudas que quedan pendientes de aclarar, advirtiendo que no debemos intentar identificar, insistiendo en que no hay que insistir en la inclusión de aquellas mujeres que merecen ser descritas como grandes dentro del marco histórico y crítico actual. Nochlin ponía en tela de juicio los términos que ahora definen grandeza. Y concluye Nochlin que las condiciones que afectan las vidas de las mujeres y su formación, así como el efecto que tiene la historia del arte, la crítica del arte, el mercado del arte y algunos museos, han mantenido a las mujeres al margen. Así que vamos a comentar cosas que se han ido comentando a lo largo de estos últimos 2 días. Vamos a ver entonces, pasado medio siglo, este asunto de la grandeza y las mujeres. Vamos a ver si adaptamos la tesis de Nochlin para aquellas mujeres que pintaban en los 15, 16 y 17, yo voy a hablar acerca de cómo se definía y cómo se define la grandeza. Es un campo demasiado amplio como para incluir todos los puntos pertinentes, pero una medida podría ser preguntar si o hasta qué punto el canon de las obras que están incluidas en los museos y en los libros de arte y de historia del arte ha variado. Otra forma de medirlo sería el mercado del arte. Podemos pensar, por ejemplo, que lo que van a pagar por una obra nos hace entender que hay un valor y, además, hasta qué punto el mercado incide sobre las prácticas de la historia del arte. Otra forma sería plantear la definición del artista y reconocer la naturaleza sexualizada del concepto mismo. Los valores relativos de distintos géneros, que hemos oído comentar antes, también es otro importante capítulo. Y otro sería reconocer los objetivos de las artes que ahora funcionan y cómo se han planteado en distintos momentos históricos. Para comprender cómo Linda Nochlin se plantea el asunto de las artistas y la grandeza, vamos a ver un poco
de su pasado. A Linda se le conoció mucho por su erudición, por su amistad con artistas contemporáneos y por su feminista perspectiva. Ella estudió y luego enseñó en el College Vassar, fundado en 1861 con la idea de proporcionar educación universitaria a mujeres. En ese momento, la educación para mujeres a nivel universitario no existía en Europa. Era un sitio muy serio. Algunos edificios traían a la cabeza los colleges de Oxford y las alumnas tenían actividades en clases reducidas con profesoras como Pilar de Madariaga, por ejemplo. Había profesores invitados también. Betty Friedan habló acerca de su obra, La mística de la feminidad, a modo de ejemplo. En esta fotografía del 59 vemos a Linda, que se licenció en 1951 en filosofía. Tiene 28 años, así que es poco mayor que sus alumnas. Ahí está, animando una conversación semanal que estudiaba las ponencias que era lo que componía la introducción a Historia del Arte. Si esta foto la hubieran tomado unos 5 años después, yo a lo mejor hubiera aparecido porque yo tuve la gran suerte de ser alumno suyo y se pueden imaginar hasta qué punto era popular con nosotras, era un auténtico modelo a seguir. Vamos a pensar entonces en los cambios resultantes de los eventos, de los acontecimientos de finales de los 60. En todo el mundo se plantea si la autoridad ha de seguir siendo lo que ha sido. En el otoño del 69 tocaba su fin la educación separada por sexos y Linda apuntó en la puerta de su despacho que estaba preparando un nuevo curso para primavera. Ella se centraría en la imagen de la mujer en los siglos XIX y XX. Ahí lo ven, en español y en inglés. Ella determinó, como si fuera una profetisa, ella determinó cuál iba a ser la investigación con carga feminista que muchas de nosotras haríamos nuestra durante los 20 años siguientes. Algunos de los asuntos o sus variaciones pueden ser también de aplicación a investigaciones en el Renacimiento, así que vemos qué ambiciosa era. Y reconoce además el hecho de que es un territorio virgen. Nadie ha ido allá. Va a hacer falta trabajar mucho en los campos de historia, sociología, literatura, filosofía, mon Dieu, muchos campos distintos. Y Linda se unió a Anne Sutherland Harris para producir esta exposición que nos acaban de detallar. La verdad es que yo recuerdo la emoción que me embargó cuando entré en esa sala. ¿Las mujeres pueden hacer estas cosas? Es lo que pensé. Lo que decía Linda de forma audaz en ese catálogo auténtico pionero resultó en que se hiciera referencia a ella como persona que merecedora de ser incluida en un examen en Francia. ¿Quién es Linda Nochlin? ¿Quién es Linda Nochlin? Y ella también trabajó con otros grupos. Ya conocerán ustedes el grupo que se hace conocer como The Guerrilla Girls, guerrilla, gorila. Hubo una exposición en Madrid hace unos pocos años y observamos que han elegido una especie como de calipegia, ¿no? Un desnudo femenino para este cartel. No dudaron en poner en tela de juicio estos supuestos que impulsaba lo que se incluía en los museos. ¿Qué les pasaba a las mujeres en el mundo laboral? Aquí vemos, trabajar sin la presión del éxito. Hay que leerlo, es interesante. Nos vamos a hacer acreedores de las ventajas de ser mujer artista. Hagas lo que hagas, van a decir que tu obra es femenina. No vas a tener que dejarte atrapar por una cátedra. Puedes trabajar por libre, todo lo que quieras, etc.
Hoy quizás vemos que hay otro interés en incluir obras de mujeres en ventas, con ciertas tácticas de marketing, ¿no?, que hacen que se vincule a marcas de lujo. Esta imagen que vemos aquí abajo, por ejemplo, ¿no? Pero hubo una gran venta en Sotheby's de grandes maestros y Victoria Beckham vino a esa exposición. Con su presencia parecía que lo agraciaba. Y aunque parece que es una usurpación irreflexiva, María Grazia Chiuri, la primera directora creativa de la Maison Dior, hizo referencia a esta cita de Nochlin en su primera colección. Y no fue la única vez, porque ahí estuvieron Judy Chicago y otras artistas para que prepararan y diseñaran el espectáculo. Y Judy Chicago dijo que fue de los más importantes desafíos creativos de su vida. Pero las cosas no han sido tan bonancibles en los museos, aunque desde luego que hay quien dice que el futuro feminista nos espera, pues no ha sido así. Volvamos a los escritos de Nochlin. ¿Cómo podemos plantearnos el asunto este de la grandeza? Pensamos en artistas contemporáneas de Sofonisba y Lavinia. Ya sabemos cuáles eran las normas sociales que fijaban, que reglaban las vidas de las mujeres en ese momento. Pero ¿qué ha pasado con la historia del arte, con la crítica del arte, con el mercado del arte, con las prácticas institucionales? ¿Cómo han afectado su producción y su acogida? Y la producción y acogida de otros también. En el caso de muchas personas que acuden a los museos, la definición del artista se basa en esta interpretación romántica del forastero, un genio, quizás antisocial, cuya obra emana de su inspiración, que expresa sus sentimientos más íntimos. O, en palabras de Nochlin, el arte es la expresión directa, personal, de la experiencia emocional individual, una traducción de la vida personal en términos visuales. Ese ideal quizás no describa ni siquiera la realidad de los artistas contemporáneos, que mayormente padecen contingencias sin reconocer en sus vidas y carreras, pero es un mito que perdura. Y, por supuesto, es imposible encajar dentro de este mito a las mujeres del 16 y 17, porque ese no era el objetivo del arte en esos tiempos. Un estudioso alemán, Martin Warnke, escribió una obra que se llama El artista de corte, el pasado del artista moderno. Él defiende que este concepto contemporáneo del artista depende de su libertad última, de lo que se retrata como las limitaciones del servicio en la corte, pero demuestra que las cosas son algo más complicadas. El modelo da a entender que trabajar para un jefe limita la auténtica libertad artística. Ahora bien, las encomiendas de corte, aunque es cierto que van de la mano de ciertos requisitos, de hecho liberan a los artistas de otras preocupaciones. En algunos lugares incluso hay estructuras como hermandades o academias que limitan la formación, garantizan una formación reglada, de forma tal que muchos pintores modernos buscaban este nombramiento para tener más libertad, es decir, ingresos asegurados y en algunos casos incluso una pensión. Si artistas como Miguel Ángel hubieran sido libres, ¿cuántas obras hubieran acabado? El Papa le perseguía y acabó en 4 años la Capilla Sixtina. Nuestras dos señoras trabajaban en tiempos de mecenazgo, así que las debemos de colocar dentro de esta estructura y no ver su obra y su vida como si estuvieran trabajando hoy. La institucionalización de las categorías es otro factor que también impide a mujeres como Lavinia, Sofonisba y demás, impide, como digo, que se les considere como grandes. Las jerarquías de los géneros artísticos, podríamos decir, como cínicos, que los artistas mismos, con sus amigos académicos,
organizaban, atendían sus intereses, se alían, en teoría, con la literatura, que coloca a la poesía épica arriba del todo en la pirámide de importancia. Y estos escritores de tratados explicaban la contraparte, la historia de la pintura, la historia, la narrativa, el punto álgido, porque expresa estos ideales aprovechando acciones humanas, heroicas. Esto exige un buen conocimiento del cuerpo humano, sobre todo del cuerpo humano masculino. El proyecto teórico, que permite diferenciar entre el artista y el artesano, intenta además vincular las bellas artes con las artes liberales, reconociendo que los artistas exigen un intelecto, aparte de una habilidad. Pero si se da por supuesto que las mujeres no son posesoras de esta capacidad, nunca podrían llegar a ser auténticas artistas. Y aún así, sigue siendo esta la teoría. Un antiguo presidente de Harvard dijo hace unos años que las mujeres no son buenas en matemáticas y ciencias. Por supuesto, esto llegó a titulares. Desde luego que una parte importantísima del trabajo del artista de corte era el arte del retrato. El arte del retrato, desde luego, se ve devaluada en el entorno académico y muchos artistas dicen que no están satisfechos ni ahora ni nunca porque tienen que satisfacer al modelo. Pero hablamos acerca de replicar. Bueno, pues a lo mejor las mujeres esto lo harían mejor. El retrato de corte o aristocrático especialmente es criticado. A menudo descrito en términos de la fórmula a la que se tiene que atender el artista. Un buen ejemplo es el de Velázquez. Los historiadores del arte normalmente alaban sus retratos de la familia real, sí, pero de verdad alaban y en mayúsculas los retratos menos oficiales, porque ahí aprecian esta faceta más valiosa del arte, el intento de expresar lo que un público moderno va a reconocer como sentimientos. Si parecen formales los retratos de corte, no es porque falte talento, no, tiene que ver más bien el hecho de representar la persona en dignidad, un desafío. ¿Y qué era lo que gustaba para aquellos que podían pagar una obra de Sofonisba o Lavinia en su tiempo? Pues retratos que se ceñían al concepto de decoro y recato. Pintores que podrían representar la postura, el aspecto, los detalles. Y sabemos que se pagaba mucho porque el pintor de corte Friedrich Damm en 1609 en Heidelberg cobraba distintas cantidades según lo que representara. 20 florines cuerpo entero, 10 florines torso con manos, 5 cabeza y hombros y una variable, una cantidad que variaba en función de los ropajes y la decoración de fondo. En estos tiempos se juzgaba a todos por su aspecto, pero en el caso de las mujeres, en persona o retratadas, el aspecto externo daba información acerca del honor, la virtud. Había muchísimo en juego. La creatividad verdadera del retrato aristocrático no es apreciada de forma suficiente porque estos retratos ahora parece que son retratos que carecen de lo que buscan los públicos modernos. En un Rembrandt, por ejemplo, el espectador busca una importante carga psicológica, pero a lo mejor es que faltaba luz o que había personas disfrazadas. Los retratos de corte parecen ser artificiales. Otros los vemos, los interpretamos como más naturales. Frederica Jacobs escribió una importante obra acerca del lenguaje de la crítica del arte en función de su aplicación a artistas modernas. Ella estudia una serie de textos empezando en la antigüedad y concluye que hay una serie de términos críticos y vemos en su análisis que el mejor estilo artístico siempre se describe en términos artísticos. Seguro que todos recuerdan lo que, al parecer, Miguel Ángel le dijo a su amiga Vittoria Colonna.
Cuando ella alabó la obra flamenca, porque era una obra muy devota, él comparó la audacia y la fuerza del arte italiana para con el exceso de detalles en la obra del norte, concluyendo que la flamenca era interesante y gustaba a los devotos, a las mujeres, especialmente a los muy ancianos y a los muy jóvenes, y a ciertos monjes y monjas, e incluso a aquellos caballeros que carecían de un sentido de auténtica armonía. Muchos académicos han demostrado cómo la Florencia renacentista era una cultura matemática, donde los números importaban, y la auténtica armonía, tal y como la interpretaban Miguel Ángel y sus contemporáneos, dependía de estudiar las proporciones de la arquitectura antigua y la escultura antiguas y el cuerpo masculino. Entonces, una Madonna de Rafael merece alabarse, pero un ejemplo nórdico quizás pues sea un poco más flojo porque no tenía las mismas proporciones o geometrías. El gusto, lo que uno aprecia en el arte o en cualquier otra cosa, se desarrolla y no es algo innato. Nos acostumbramos a ello por lo que leemos, lo que oímos y lo que vemos en las exposiciones. Afirmaciones como la de Miguel Ángel, pues también repetidas por otros, han tenido mucha influencia. Jacobs notó cómo palabras como ardito, furioso, viril aparecen en descripciones estilísticas positivas, mientras que arredevole, ternero, femenile son designaciones negativas. Y como se acaba de decir, diligenza estaba como en el medio. Quiere decir atención, cuidado. Se aplicaba básicamente a las mujeres y llevaba básicamente una connotación negativa. Y estos descriptores a veces se aplicaban a los estilos independientemente del género del artista. Jacobs señaló que Guido Reni a veces se describía su trabajo como da donna, flaminga, senza forza, mientras que su contemporánea boloñesa, Elisabetta Siriani, recibía adjetivos como virile y grande. Pero lo que Miguel Ángel vituperó aquí es un estilo alternativo que estaba muy en demanda en esa época, porque el arte era un negocio y las imágenes devotas en el periodo de la Contrarreforma y los retratos que representaban detalles eran básicamente lo que querían los mecenas y los coleccionistas. Para todos los artistas, la formación suponía copiar, pero no como un arte en sí mismo. La imitación idealizada de la naturaleza, hecha posible por el intelecto del artista, era el objetivo. Característicamente, las artistas mujeres se las alaba por su habilidad de copiar a otros, y punto. Vasari, que es el origen de gran parte de este vocabulario crítico, encontró una forma de alabar el pintor de monjas florentinas, Plautilla Nelli, o de alabar la pintora de monjas florentinas, apuntando que ella había podido copiar dibujos de su homólogo dominicano, Fra Bartolomeo, que había producido un estilo renacentista que él admiraba. El pintor del siglo XVII, Baglione, llamó al martirio de San Esteban, que había producido la Viña Fontana, como una obra de arte. Luego fue destruido por un incendio tampoco pudo llegar a una composición ideal que solamente puede ser producida por alguien de gran ingenio. Y luego relató que por este motivo tuvo que limitarse a pintar retratos. Pero Balducini llamó a su retablo romano anterior en Santa Sabina un milagro por haber surgido de la mano de una mujer. Es un halago, sí, pero un halago matizado por una explicación que sugiere que
el trabajo de una mujer es inferior al de un hombre. En comparación a esto, Nicolas Poussin en 1627 recibió un encargo para uno de los retablos de San Pedro y no fue bien recibido. Los comentadores no vieron esto como algo que afectara negativamente a Poussin, sino que le daba la oportunidad de desarrollar, digamos, unas pinturas narrativas por las cuales básicamente es mejor conocido. Según Jacobs, Sofonisba es excepcional, pero de una forma diferente, porque es la única artista mujer que los críticos creen que utiliza el lenguaje para describir un estilo que prácticamente reflejaba el estilo de los hombres. Los estudios de los archivos han revelado un número muy grande de artistas mujeres en los siglos XVI y XVII, más de lo que éramos conscientes, y mucha información sobre estas mujeres. Y una exposición realizada en Amberes el año pasado trajo a la luz la trayectoria de una artista que muchos no conocían. La flamenca Miquelina Vautiers trabajó en múltiples géneros, incluido la narrativa histórica y básicamente temas mitológicos. Y tuvo realmente gran predicamento. Y como sucede muchas veces, los propietarios de sus obras en esa exposición decidieron ponerlos a la venta para aprovecharse de este nuevo reconocimiento. Y realmente pues tuvieron un éxito comercial importante, pero también tuvieron un fracaso, porque los retratos, a menos de que representen a alguien famoso o por lo menos conocido, o si están pintados por alguien muy conocido, no suelen llegar a un precio demasiado alto. Irónicamente, a pesar de jerarquías académicas anteriores que colocaban las narrativas en lo más alto porque expresaban grandes ideas a través de figuras heroicas, como por ejemplo la poesía épica, con los retratos y las naturalezas y los bodegones. La categoría de los bodegones hoy alcanza precios muy elevados cuando las pintoras son mujeres. Fede Galicia, por ejemplo, pues una obra suya alcanzó los $2,5 millones de dólares. Por lo tanto, este verano habrá una exposición en Trento, después de muchos años de olvido, de esta pintora, que tiene unos bodegones fantásticos. Como digo, uno de ellos se vendió en Nueva York por más de $2,5 millones de dólares. Si el mercado es el indicador más importante de grandeza, entonces la mayor parte de la gente tendrá que ponerse de acuerdo en que Artemisia Gentileschi ha alcanzado la grandeza si la medimos según el precio al que alcanzan sus obras en las subastas. El mercado es muy revelador. Al mismo tiempo que se planificaba una exposición de Artemisia que se va a inaugurar esta primavera, se lanzó una campaña pública para recolectar 2 millones de libras para preservar este hallazgo de Moisés de Horacio Gentileschi. La ironía del titular es que pues quizás Artemisia, desde luego, ahora sea más famosa que su padre. Parece haber, por lo tanto, conseguido la fama, y Vasari decía que cualquier mujer lo podía hacer si se aplicaba a ello. Vamos a ver.
¿Cuántas mujeres hemos oído ya esto de boca de un hombre? Pero hay muchos hombres que cuestionan que Artemisia merezca ser llamada una gran artista. Y también la Galería Nacional tuvo que pagar 5 veces más por la obra de Horacio. Desde luego, él está en las historias del arte, pero como un autorretrato quizás haya generado más interés debido a la fama personal de ella, que si hubiera sido sobre cualquier otra temática. Estos son escalas relativas y me gustaría hacer una comparación, porque mientras que la obra de Horacio cuesta muchísimo dinero, por centímetro cuadrado se puede comprar un Horacio por $329, pero para uno de Artemisia tienes que pagar 950. Por lo tanto, ahí Artemisia sí que puede haberse marcado un gol. Nicole Escobedo ha estudiado el mercado de los artistas, incluida Lavinia y Sofonicia en Inglaterra. Los registros de las ventas muestran que Sofonicia era conocida especialmente por aquellos que participaron en el Grand Tour y a veces sus obras alcanzaron precios elevados en el siglo XVIII, pero otras veces no lo hicieron. Hay 2 mesas que va a haber en una reunión próxima de la Sociedad Renacentista de Estados Unidos que justamente va a abordar el tema de mujeres artistas y el mercado de las subastas. Y ahora, ¿qué podemos decir de los académicos? Muchos académicos de ambos géneros han producido estudios muy importantes sobre el Renacimiento y las artistas mujeres de la época, pero estas artistas se las toma más en serio cuando los hombres académicos escriben sobre ellas. Cuando Laughlin decía, y esto ha sido algo característico de la crítica feminista de la disciplina y de la historia del arte, que la subjetividad de los hombres blancos se ha normalizado como algo natural. Hasta hace relativamente poco tiempo ha habido una aceptación no cuestionada de que así es como son las cosas. Pues, aunque sí que se ha puesto en tela de juicio esto alguna vez, pero la gran narrativa de la historia del arte que las instituciones protegen, todavía le cuesta mucho insertar a las mujeres en este sistema sin cambiar sus parámetros. Hemos visto mucho sobre cómo los museos como el Uffizi y el Prado han hecho mucho por la mujer, montando exposiciones sobre artistas mujeres, esperando que en el futuro esto vaya cada vez a más. Los museos con el estatus internacional del Prado han hecho mucho organizando exposiciones como esta y la anterior sobre Carla Petris que son resultado de muchos estudios y que dan lugar a una gran reflexión. Las obras que se exhiben suponen que estas 2 artistas cubren muchos géneros y que se adaptaron a circunstancias cambiantes durante su carrera. Sus instalaciones plantean preguntas interesantes y realizan comparaciones muy valiosas y hacen posible que el museo pueda realmente demostrar que es una institución con miras amplias, y espero verlos a todos en la reunión de la Sociedad Renacentista de Florencia, y espero que cada vez en estas reuniones se trabaje más el tema de las artistas mujeres. Todavía tenemos mucho camino por recorrer, nos queda bastante camino por recorrer para dar un contexto para los públicos de los museos que se encuentran con el trabajo de artistas mujeres barrocas y renacentistas en los museos. Y quiero volver al manifiesto de las niñas guerrilla, con una lista de las ventajas de ser una artista mujer del Renacimiento.
Espero que lo puedan leer. Este es el manifiesto. No tener que ser aprendiz, poder trabajar en casa, no tener que dibujar modelos desnudos masculinos, recibir regalos a cambio de tu trabajo en lugar de dinero, que los críticos decidan qué obra es mejor para ti, dejar que un familiar hombre maneje tu negocio, pasar tiempo con la realeza, siempre tener a alguien contigo cuando sales a la calle y también que los compañeros de trabajo de tu padre te tiren los tejos. Gracias.